Habemus Papam. Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita y el primer papa en la historia que se llamará Francisco. Aparecía en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro pasadas las 8 de la tarde, una hora después de que la Fumata Blanca anunciase al mundo que los 115 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina habían llegado a un acuerdo. Un nombramiento sorpresa porque no figuraba entre los favoritos de las quinielas. Sí fue el segundo más votado en el anterior cónclave, el celebrado en 2005. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida escuchamos las primeras palabras del nuevo Papa y también las primeras valoraciones de los padres tras la medida anunciada ayer por la Consellería de Educación. Serán menos niños los que a partir de ahora disfruten de comedor gratuito. Estamos desmantelando o que a enseñanza pública. Voy a tener que pagar por dos, pero bueno, lo que me ahorro de guardería. Yo creo que es el mejor método, que todo el mundo debería pagar según su renta. Lo que veo peor es que sea tan baja esa renta de 1.500. Las asociaciones de padres de alumnos consideran que no es justo y que perjudica sobre todo a las escuelas del rural. Otros ven en esta medida un paso más hacia la privatización de la enseñanza pública. En general, todos creen que se trata de una subida de precios excesiva. En unos minutos les explicamos todos los detalles y todas las opiniones. La corrupción ha centrado un día más la sesión de control al presidente de la Xunta, pero Feijóo ha evitado dar explicaciones otra vez. Y es que ya ha rechazado comparecer ante el Parlamento hasta en 4 ocasiones. Ante las insistentes preguntas de la oposición, el dirigente popular se limitó a pedir que los diputados publiquen su renta, sus bienes y su patrimonio. Que vai facer vostede para perseguir a corrupción? Era o que mandaba o diñeiro para pagar en sobresueldos ao Partido Popular. Que sexa obrigatorio publicar os bens, o patrimonio e a renta de todos os deputados e todas as diputadas. Es oficial, José Luis Méndez Ferrín ya no es presidente de la Real Academia Galega. El Pleno de la institución aceptaba esta tarde su dimisión. Era el principal punto del orden del día y no ha habido marcha atrás. Las presiones y las tensiones internas podrían estar detrás de una salida que el propio Ferrín ya había anunciado el pasado 25 de febrero. Fallaron las quinielas sobre quién sería el nuevo Papa, pero no los pronósticos del tiempo. La nieve se adueñó hoy del interior de Galicia. Las principales complicaciones se dieron en la carretera, sobre todo a primeras horas de la mañana. La A6 llegó a estar cortada al tráfico durante 3 horas. Cadenas, máquinas quitanieve, placas de hielo y mucho frío fueron los protagonistas de esta jornada. El temporal dejó sin clase a casi 5.000 escolares gallegos. Después de 5 votaciones hubo Fumata Blanca. Habemus Papam desde las 7:07 de esta tarde. Y rompiendo todas las quinielas, el Papa número 266 de la Iglesia Católica es argentino. Jorge María Bergoglio, un jesuita de 76 años que desde hoy se pasa a llamar Francisco I. Arzobispo de Buenos Aires, fue uno de los favoritos del último cónclave. En la plaza de San Pedro, explosión de júbilo, una piazza llena vio esa fumata blanca y una hora más tarde una plaza abarrotada recibía calurosamente con gritos de cariño al nuevo Papa. Sus primeras palabras al mundo como sumo pontífice han ido dirigidas a los cardenales que lo eligieron. Han ido a buscarlo al fin del mundo, ha dicho. Después ha dirigido una oración por Benedicto XVI. Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimo. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo.
Un extraño para muchos, pero no para la propia institución, para la Iglesia. Así que vamos a conocer un poco del perfil del hombre que sucederá a Benedicto XVI. Curiosamente, Bergoglio fue su principal rival en el cónclave del año 2005. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, se ha convertido a sus 76 años en el primer papa hispanoamericano de la historia y también el primero de la orden jesuita en acceder al pontificado. Su designación ha sido una sorpresa para muchos, a pesar de que su nombre fue uno de los que se habían barajado en el anterior cónclave, que acabó con la designación de Benedicto XVI como papa. A pesar de que se hablaba de un papa joven, Bergoglio tiene solo un año menos que los que tenía Ratzinger cuando fue elegido en 2005. Hijo de un trabajador ferroviario de origen piamontés y de una ama de casa, asistió a la escuela pública, de donde egresó como técnico químico, y a los 22 años se une a la Compañía de Jesús, donde estudia Humanidades y obtiene una licenciatura en Filosofía. Bergoglio fue ordenado sacerdote a los 21 años, consagrado obispo de Auca en 1992 y en 1998 accedió al cargo de obispo de Buenos Aires. Fue en el año 2001 cuando el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal del título de San Roberto Belarmino. A partir de hoy, Jorge Bergoglio es ya su santidad Francisco I. Hasta ahora, el 92% de los niños que comía a diario en los comedores que dependen de la Consellería de Educación lo hacía gratis. A partir de ahora se extiende el copago. La mitad de los escolares tendrá que pagar. Lo avanzaba ayer el consellero, hoy ha explicado los tramos. Para las familias con 2 progenitores y un solo hijo, seguirá siendo gratuito si la unidad familiar tiene unos ingresos inferiores a 1.500 euros. Hasta 1.000 euros si hablamos de una familia monoparental. A partir de ahí pagarán 1 euro, 2,5 o 4,5 euros las familias que tengan más ingresos. Si tienen 2 hijos, cambian los tramos. Será gratis hasta los 2.000 euros. Un menú más caro y con un copago basado en la renta. Esos son los ejes de una medida con la que la Xunta quiere garantizar la viabilidad del sistema y poder aumentar de paso el número de plazas en los comedores que gestiona de forma directa. 9.000 comensales más en los próximos 4 años. La nueva normativa estará aprobada este verano. Habrá que pagar más por menú escolar. El precio sube de 3,20 a 4,50 euros. A partir de ese cambio, el resto. Hasta ahora el 92% de los escolares comían gratis. La condición, estar a 2 kilómetros de distancia y tener transporte escolar. Eso se pierde, solo el 53% comerá gratis. El criterio, la renta, el número de hijos y la condición familiar. Cada un de nós debemos de contribuir a manter o sistema público nun réximen de solidaridade, facendo as achegas acordes coas nosas posibilidades económicas. Las familias monoparentales no salen bien paradas. Por ejemplo, una madre con un hijo que tenga ingresos de 1.500 euros pagará 18 euros al mes, cuando con esos mismos ingresos un escolar con 2 progenitores comerá gratis. En el caso de familias numerosas, lo máximo que se pagará es 1 euro por comensal. ¿Podremos ver niños con fiambrera? La Consellería no ha pensado en eso, pero habría que habilitarles espacio. Os alumnos que levasen unha fiambreira deberían de comer nun sitio, na mesma mesa que os que usan o servicio de comida da Consellería. De momento el copago no afectará al transporte, sí subirán las matrículas de las enseñanzas de régimen especial. El conservatorio sube un 60% y las escuelas de idiomas pasan de 81 a 105 euros. Los padres han empezado a pronunciarse. Desde la Federación de AMPAs de Compostela creen que la medida no es justa y perjudica especialmente al rural. Defienden que además de la renta habría que tener en cuenta la dispersión. Tenemos que atender a circunstancias como a dispersión, como onde están eses centros, que posibilidades ten unha familia de mandar ou non a un neno ao comedor. Injusta también ven la medida en la parroquia de Calo. Rosa es la presidenta de la Asociación de Padres. Tiene 2 hijos y hasta ahora no pagaba comedor. Su situación cambiará. Ella cree que se está desmantelando la enseñanza pública. E xa que temos isto, por que non mantelo? Porque vai pasar aquí, eu diría, sacarlle as subvencións ao comedor do Congreso. Non sei se diñeiro o revertiran en mellorar a educación, pero non é así. En Brión nos encontramos a padres que viven a menos de 2 kilómetros, es decir, ya pagan el comedor, así que a ellos el nuevo sistema no les disgusta. Si hay que pagar un poco más, pero sabes que los niños van a estar mejor atendidos,
Oye, chapó. Que pague cada uno según sus posibilidades, por supuesto. Yo me parece que creo que es el mejor método. Porque no me parece normal que a lo mejor por 100 metros de distancia una persona que gana más que tú pues esté librándose de pagar el comedor y tú lo tengas que pagar. En lo que sí coinciden todos es que la subida del menú a 4,5 € es excesiva. Los problemas del Colegio Sagrado Corazón de Lugo van más allá del servicio de comedor. Poco espacio para los cerca de 300 alumnos que tiene y además inseguro. Así define la comunidad educativa el estado en el que se encuentran las instalaciones. Los niños tienen incluso que salir del recinto para poder llegar a algunas de las aulas. Tras 40 años funcionando, padres y profesores del Colegio Sagrado Corazón de Lugo piden soluciones para un centro que es poco menos que un despropósito. Causa intranquilidade, causa incertidumbre, causa inseguridade total, causa dificultades para realizar, para llevar a cabo as distintas actividades. El día a día aquí es complicado, se imparten clases en 5 edificios diferentes que no cumplen las medidas de seguridad mínimas. Sin ninguna protección, portas de ferro de fai 40 anos, escaleras por todos lados. En días desapacibles como el de hoy, los niños de 3 a 5 años pasan su recreo en los bajos de este bloque de viviendas. El patio central, poco útil en invierno. Si fai o mínimo de vento, pasa auga dun lado a outro. Una tensión constante. O fácil sería que pasaran moitísimas cousas. Los alumnos de primaria tienen que salir del recinto para acceder al comedor o a las clases de música, informática e inglés. Estas otras escaleras, en plena calle, llevan al gimnasio. Ir a un sótano de vivendas e facer ali a gimnasia. Cos desagües, os olores. Dame un pouco de medo, porque sabemos e sabido de todos que non teñen nada máis que cumplen 2 medidas de seguridade. En el barrio demandan un centro en condiciones de nueva construcción. La consellera de Sanidad insiste en la tesis del gobierno gallego. Los pacientes están siendo atendidos correctamente de acuerdo a la clasificación de urgencias, aunque hoy la Xunta ha querido añadir un nuevo elemento a su discurso, el agradecimiento al personal sanitario. Que a pesar das dificultades, os pacientes están a ser correctamente atendidos según a súa gravedade. E darlle as gracias aos profesionales por a labor desenvolvida, a pesar das enormes dificultades que están. Con esta sonora cacerolada protestaban hoy ante la Delegación Provincial del Sergas en A Coruña los eventuales del Servicio Galego de Saúde. Denuncian la precarización de los contratos y su drástica reducción. Aseguran que si antes los llamaban para sustituciones, para meses, ahora les hacen firmar por 4 o 5 días. También critican que haya plazas vacantes por jubilación que no se están cubriendo. Y una vez más lo intentaron sin éxito. La oposición preguntó una y otra vez al presidente de la Xunta sobre los casos de corrupción en su partido, pero Feijóo evitó dar explicaciones en la sesión de control después de haber rechazado hasta en 4 ocasiones comparecer ante el Parlamento. El dirigente popular se limitó tan solo a responder pidiendo que los diputados publiquen sus rentas, bienes y patrimonio. El debate arrancó parafraseando una entrevista al exentrenador del Deportivo, Arsenio Iglesias. ¿Qué, señor Feijóo? Que vai facer vostede para perseguir a corrupción? Eu, igual que Arsenio Iglesias, estou moi exixido. Pero Núñez Feijóo puede bien con la presión. Primero porque las dinámicas parlamentarias le conceden el último penalti. Que sexa obrigatorio publicar os bens, o patrimonio e a renta de todos os deputados e todas as diputadas. Y segundo, porque se le da bien el regate. El presidente del PP de GA elude dar explicaciones de por qué el PP gallego aparece en los papeles de Bárcenas como autor de un pago vinculado a la trama Gürtel. Era o que mandaba o diñeiro para pagar en sobresueldos ao Partido Popular. Aquí. Quere falar probablemente de diñeiro, de gasolineras, etc. Eu non o vou a facer, señoría. Non lle vou a facilitar o seu congreso. Y tercero, porque Feijóo prefiere jugadas ofensivas, donde más duelen. Os alcaldes populares de Santiago, o Carballiño, Baltar, Fisterra, Mazaricos, Muras, Barreiros, O Pino, Abegondo e Vilasantar imputados por presuntos delitos relacionados coa corrupción. Dado que vostede me propón algunha cuestión tamén ética, non pacten vostedes con Bildu, señoría. Non pacten con Bildu, señoría.
El público no defraudó, aplausos y pancartas caldearon el ambiente. Y hay quien recibió hasta una ovación. Con este aplauso, el Parlamento despedió hoy al nacionalista Carlos Aymerich, que deja ogorrio. Este es el abrazo que le daba a su compañero de partido y amigo, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. Aymerich deja su escaño por diferencias con la actual línea política del BNG y con las tesis que defienden el independentismo. Se queda como militante del bloque para trabajar desde la base y desde la corriente política que lidera dentro del partido, Abrente. Una renuncia que será formalizada el próximo lunes. Aymerich lleva 8 años como diputado y es militante del BNG desde hace 2 décadas. É o que debo facer. Dixen que non estou de acordo con esta liña política e, por tanto, penso que non debo molestar máis. Eu sei que hai xente que non o entende, porque hai quen di, bueno, se Carlos quedou no bloque ten que aturar con todo o que lle voten. Non, eu empecé a militar no bloque hai moitos anos e sigo crendo nese bloque. Un bloque ambicioso, un bloque claramente situado na esquerda, claramente, consecuentemente, nacionalista e que se dirixe a toda a sociedade, que quere gobernar este país. El que de momento no se va, como les contábamos ayer, es José Blanco. El diputado socialista insiste en que no dimitirá hasta que se abra juicio oral contra él. Hoy le han preguntado a Rubalcaba qué le parece esa decisión y si el PSOE sigue teniendo legitimidad para pedir la dimisión de Rajoy. Yo he pedido la dimisión del presidente del gobierno, pero la he pedido por razones políticas, porque el presidente del gobierno no está implicado en ningún tema jurídico, pero entiendo que políticamente no puede seguir presidiendo el gobierno. Por tanto, dimisiones hay de muchos tipos, esas las vamos a seguir pidiendo naturalmente. Gracias. ¿El señor Blanco puede seguir ocupando su escaño, señor Rubalcaba? Sí. Esto sucedía en los pasillos del Congreso y dentro, en la Cámara, los momentos más tensos los han protagonizado las dos Sorayas, Rodríguez y Santamaría. En la sesión de control al Gobierno, los casos de corrupción se han convertido de nuevo en arma arrojadiza. En calle Génova, después de mentir mucho, ya no responde nadie sobre los asuntos terribles de la trama de corrupción que afectan de forma clara a su gobierno. Cuando a usted le preguntan, aboga porque se espere a que actúe la justicia, y cuando usted pregunta, pide que actuemos todos los demás, señoría. No tienen criterio, y cuando no tienen criterio en Madrid, no les obedecen en Ponferrada, señoría. Señora vicepresidenta, esto no se arregla con fotos, como la que se hicieron ayer todos ustedes con la señora de Cospedal, que parecía más bien la foto del pánico, el pánico que les provoca a todos ustedes el señor Bárcenas. Ya sé que como están, les parece a ustedes muy exótico e inverosímil que un partido se reúna a apoyar todos juntos a su secretario general. Sindicatos e Iberia han firmado la paz que pone fin a la huelga. Tal y como contempla la propuesta del mediador, serán 700 despidos menos de los previstos. Los pilotos se desmarcan del acuerdo. A las puertas del Ministerio de Fomento se escuchan las primeras voces contrarias al acuerdo. Nos oponemos porque no tiene un plan de futuro. Si firman hoy que sí, Iberia la cierra. Pero se esperaba y se ha cumplido. La gran mayoría de los sindicatos ha dicho sí a un acuerdo que no firmarán, entre otros, el sindicato mayoritario de tripulantes de cabina. Toda esta gente va a seguir movilizándose. Y en la foto también quería estar la ministra, que presionó a ambas partes para aceptar un mediador. Agradecimiento, gracias a todos los que hoy han tomado una decisión de firmar este acuerdo. La gran incógnita son los pilotos, que decidirán dentro de 15 días en asambleas su postura. De momento, con la firma se desconvocan los paros previstos para la semana que viene y se da carpetazo a un mes de intensas movilizaciones en los aeropuertos españoles. Se cierra un frente y se abre otro. Bruselas pretende reducir la cuantía de las indemnizaciones que reciben los pasajeros de un avión cuando su vuelo se retrasa. El tiempo mínimo para reclamar pasará de las 3 horas actuales a 5 y la compañía tan solo abonará un máximo de 3 noches de hotel. El objetivo es dar a las aerolíneas un plazo razonable para resolver el problema y animarlas a efectuar el vuelo en vez de cancelarlo. Solo en caso de desastres naturales o huelgas, las compañías no estarán obligadas a indemnizar al pasajero.
Hoy un grupo de afectados por la comercialización de preferentes se ha reunido en el Congreso con el secretario general del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Al encuentro ha asistido también la portavoz socialista en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez. El principal partido de la oposición les ha trasladado su apoyo. Se ha comprometido a continuar denunciando esta estafa y a reclamar ante el Gobierno una solución para su problema. Les han recomendado que no acepten ningún canje hasta que no se cree la comisión de seguimiento. Después de esta reunión, los afectados se dirigieron a la tribuna del hemiciclo para seguir desde allí la intervención del ministro de Guindos. Tener menos de 25 años y encontrar trabajo en España sin tener que emigrar parece cada vez más difícil. El 55% de los jóvenes está en paro, es decir, más de 1 de cada 2. En este contexto, estar preparado no parece suficiente y sino que se lo digan a los universitarios. Para ello se organizan encuentros con empresarios como el que estos días se desarrolla en Vigo. Ser un joven formado y conseguir empleo en nuestro país es cada vez más difícil, por eso esa estudiante de telecomunicaciones no descarta marcharse. Porque claro, a lo mejor estamos estudiando algo y descubres que te interesa, pero realmente en España nadie más está trabajando sobre eso. Yo llevo 22 años en la universidad, creo que nunca había vivido una situación como esta, de ver cómo mis alumnos se tienen que marchar fuera. Evitarlo es el objetivo del Foro Tecnológico de Empleo que organiza cada año la Universidad de Vigo. Ahora mismo tenemos a dos trabajadoras, 2 compañeros que salieron de aquí el año pasado. Para que los jóvenes también nos metamos un poco en el mundo laboral de verdad y veamos cómo funcionan las cosas. Muy pocos metros cuadrados, repletos de stands con los que poder acercarse a diferentes empresas y dejar el currículum. La remuneración que tienen son 400 euros por una horquilla laboral de 4 horas al día. Entender mejor de qué va el mundo laboral, que me cuenten qué hacen. Y ver que después de tanto esfuerzo pues tenemos salidas. Contrato más sencillo, no tienen que ir a ningún sitio, lo tienen aquí en la propia facultad, tienen un contrato rápido con las propias empresas. Para lograr llevar adelante esta 13ª edición, sus organizadores han tenido que enfrentarse directamente a la sombra de la crisis. Pocas alternativas y un presupuesto reducido a la mitad, menos de 5.000 euros para montarlo todo. Es algo que es inevitable y por eso pues también el esfuerzo tiene que ser aún mayor. Mientras Europa se queda atónita ante el 50% del paro juvenil en España, ellos luchan contra corriente para encontrar oportunidades. Y de jóvenes que buscan abrirse un camino en el mundo empresarial a una compañía ya consolidada. Hoy Inditex ha presentado sus resultados en Madrid. La empresa gallega ha ganado en 2012 un 22% más. El beneficio neto ascendió a 2.361 millones de euros. Este es su presidente, Pablo Isla, que desde luego tiene motivos para sonreír. A nivel personal, sus ganancias aumentaron el año pasado un 50%, cobró 6,5 millones de euros. Las ventas de Inditex crecieron un 16%, sumando casi 16.000 millones, gracias sobre todo a los mercados chino y americano. La Real Academia Galega tendrá que buscar nuevo presidente. La anunciada dimisión de José Luis Méndez Ferrín se ha hecho oficial hace pocos minutos. Ferrín ha formalizado su salida ante el Pleno de la institución esta misma tarde, una renuncia que ya había adelantado el pasado 25 de febrero en una carta enviada a los miembros de la Academia. Previsiblemente el escritor abandonará también su asiento. Presiones y tensiones internas podrían estar detrás de su marcha. En el rural de Lugo hoy se han despertado con la nieve por la rodilla. A primeras horas de la mañana la cota se situaba en los 200 metros. Los principales problemas han tenido lugar en la carretera, donde ha sido necesario el uso de cadenas en Donís, a Fonsagrada, Castroverde y en el Alto do Pollo, en Pedrafita do Cebreiro. En otros puntos como Rozas y Abadín, el hielo dejó atrapados a muchos conductores, aunque manteniendo la precaución al volante. A medida que ha ido avanzando la jornada, la circulación se ha hecho más fluida y la cota subió hasta los 500 metros. Casi 4.000 niños se quedaron hoy en casa y sin clase en la provincia, en el conjunto de las 4 provincias gallegas. Y qué mejor forma de hacerle frente al frío que con suculentos manjares de la tierra. En la feira de Castro Riberas de Lea, en Lugo, las bajas temperaturas no amedrentaron a los comerciantes. Los grelos destacaban aún más sobre el manto blanco y el pulpo parecía todavía más apetecible que nunca. Eso sí,
previo paso por la cacerola y bien calentito. Pero no solo el interior de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra se bañaron en la nieve, también llegó a Coruña, donde el tráfico se complicó a primeras horas de la mañana. Noia, Rois, Monte Salgueiro, Vimianzo, Abelleira y por presencia de placas de hielo también hubo problemas en la AP9 entre los kilómetros 28 y 66 y en la carretera que une Santiago y Carballo. Los más beneficiados por el temporal, los pequeños que disfrutaron de lo lindo en un paisaje más propio de la Navidad. De cara a mañana remite la ola de frío y suben un poquito las temperaturas. A las 9:20 de la mañana, dos individuos encapuchados y armados con pistolas atracaban una sucursal bancaria en la localidad ourensana de Amerca. Dentro, en ese momento, tan solo había un empleado, lo echaron a un lado, lo amenazaron para que no activase la alarma y cogieron el dinero que había dentro de la caja del mostrador de atención al cliente, entre 3 y 4.000 euros. Después se dieron a la fuga en un coche de color granate y a gran velocidad. Un vehículo cuyo robo, por cierto, había sido denunciado en comisaría. Imagínense ahora que caminan ustedes por una finca y que de repente se encuentran con un trozo de pie humano. Eso es lo que le ha ocurrido a una vecina del concello de Carballedo, en Ourense. Lo vio entre un montón de barro, ramas y basura, residuos sacados del embalse de Castrelo de Miño. Agentes de la Guardia Civil y representantes del juzgado de Chantada han peinado la zona en busca de más restos, pero el rastreo terminó sin resultados. Así que de momento seguimos desconociendo quién es el propietario de ese pie. Los prestigiosos galardones gastronómicos Milésime se han entregado por primera vez en Galicia. Su ganador, el chef asturiano Nacho Manzano, ha cocinado hoy en los fogones del restaurante La Estación, en Cambre. Ingredientes de la tierra, muy frescos, de temporada, son la base de sus platos. Un grande de la cocina que no ha estado solo, le han acompañado en la cita varias estrellas del firmamento gallego, los responsables del sabor de los restaurantes Culler de Pau, Pepe Vieira, Yayo da Porta, Maruja Limón y O Retiro da Costiña. Abriendo el apetito para la cena, nos vamos yendo. A lo mejor hasta les hemos dado alguna idea. Se quedan con Historias del Tiempo y justo después Vía V, esta noche, como no, especial dedicado al nuevo Papa. Hasta mañana.